Hola mis amigos, es un privilegio poder estar con vosotros y compartir nuevamente alguna reflexión centrada en la palabra de Dios. Quiero compartir con vosotros en el capítulo 57 del libro de Isaías un texto que nos habla acerca de la importancia de entregar nuestros corazones a Dios con humildad. Dice el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes? Nosotros podemos entregar nuestras vidas a Dios, pero hay algo que tenemos que pedir que Dios desarrolle en nosotros, y es la humildad. Aprender a ser humildes para poder comprender realmente cuál es nuestra posición y nuestra condición, cómo realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana. Es por eso que si realmente vamos a Dios para que Él nos quebrante y nos lleve a una actitud de humildad y de reconocimiento de nuestra condición, podremos ver realmente en qué etapa de la vida cristiana estamos. Hoy quiero hablarte de 5 tipos de cristianos. Quiero hablarte primero de los cristianos no liberados. Son cristianos que lamentablemente no están permitiendo que el Señor los transforme, los cambie y los libere del poder del pecado. Quizás permiten ser librados de la culpa y de la condenación del pecado, pero no se rinden definitivamente al Señor y quieren realmente vivir su vida antigua. Todos necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús y permitir que Jesús nos transforme, nos cambie. El proceso de santificación es un proceso individual y el Espíritu Santo se la tiene que ver con cada uno de nosotros y con la realidad personal de cada uno. Las luchas pueden ser diferentes. Lo que tiene que derrotar Dios en la vida de cada uno de nosotros puede ser distinto. Pero si nosotros dejamos, el Señor nos puede librar no solo de la culpa y de la condenación, sino también del poder del pecado. Si no, simplemente seremos cristianos que creen de nombre en Jesús, pero no dejan que Jesús los libere. Hay otro grupo de cristianos, los cristianos que están convencidos de la teoría del Evangelio. Creen en Jesús como un personaje histórico, como un hacedor de milagros. Creen en las doctrinas de la Biblia. Creen en la iglesia. Creen que la iglesia incluso es el cuerpo de Cristo. Les gusta estar en la iglesia. Les gusta servir. Les gusta tener cargos. Les gusta tener puestos de liderazgo y responsabilidad. Les gusta ser útiles. Como Marta, la hermana de María, constantemente están afanados y atareados. Constantemente quieren aprender más y más. Leen, aprenden, crecen intelectualmente. Están convencidos, pero sus caracteres no están transformados por el Espíritu Santo. Están convencidos, pero no convertidos. Han pasado por el bautismo. Tienen vida de iglesia, pero no están conectados a Jesús. De tal manera que al no estar conectados a la vid verdadera, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, no aparece en sus vidas. Sus vidas no están totalmente regeneradas. Sus caracteres no están siendo transformados. No se están asemejando a Jesús. Muchas veces estas personas convencidas pero no convertidas completamente siguen teniendo caracteres huraños, agresivos, intolerantes, condenatorios. Muchas veces tienen mucho egoísmo y mucho amor propio, porque están convencidos de una teoría, pero no convertidos completamente al Señor Jesucristo. Están, sin embargo, aquellos que han renacido, que han tenido una auténtica experiencia con Jesús y han experimentado un nuevo nacimiento espiritual. Y es cierto que anhelan vivir plenamente ese nuevo nacimiento, pero muchas veces dejan que las dificultades de la vida, los defectos de otros, los males que ven aún en la iglesia, les impida experimentar ese renacimiento espiritual de una manera plena. Y condenando a otros, mirando los defectos ajenos, amargados por las luchas y los problemas de la vida, y aún mirándose a sí mismos, que son imperfectos, dejan de mirar a Jesús, y al no mirar a Jesús, por mirar las faltas de otros,
por absorberse en sus problemas y dramas y aún en sus pecados personales, no pueden seguir creciendo. Y esa experiencia del nuevo nacimiento queda truncada. No avanzan, no crecen, no progresan espiritualmente. Hay también algunos, sin embargo, que permiten ser bautizados en el Espíritu Santo. No solo renacen, sino que permiten el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Y permiten el bautismo diario del Espíritu Santo. Porque si algo nosotros tenemos que tener claro, queridos amigos, es que cada día necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos transforme. Pero para esto tenemos que entregarnos al Señor para que nos libere, para que nos convierta, para que nos haga renacer a una vida nueva, para que haga de nosotros auténticas nuevas criaturas que han renacido por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, somos cristianos bautizados en el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros produce una transformación extraordinaria. El hombre que vive en el Espíritu vive una vida diferente. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el apóstol San Pablo habla de ese hombre que vive en el Espíritu. Y dice algunas cosas como estas. Así, versículo 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué maravilloso texto. Este texto nos dice que al haber recibido el Espíritu Santo, haber sido bautizados en el Espíritu Santo, somos deudores no de nuestra naturaleza caída, humana y pecaminosa, sino que somos deudores de la presencia del Espíritu. Tenemos una deuda con el Espíritu y esa deuda debe ser pagada cada día entregándonos a Él, porque Él nos rescata del poder, del dominio del pecado en nuestra vida. De tal manera que podemos vivir en el Espíritu para no morir si seguimos los dictámenes de nuestra carne. Como dice el versículo 13, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Qué significa esto? Esto significa dejar que el Espíritu tenga el control de nuestra vida. Dejar que el Espíritu mate todo lo malo que hay en nosotros, todo lo equivocado que hay en nosotros, todo lo erróneo, todo lo desemejante a Jesús que hay en cada uno de nosotros. Si hemos recibido el Espíritu Santo, vamos, como dice el versículo 14, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, realmente somos hijos de Dios, porque el Espíritu guía a los que son hijos del Altísimo. No hemos recibido el Espíritu Santo para permanecer en esclavitud, sino para experimentar una liberación, un nuevo nacimiento, una nueva experiencia, una renovación, una restauración espiritual que nos haga realmente nuevas criaturas. Yo estoy convencido que tú, al igual que yo, tenemos luchas, tenemos dilemas, tenemos dramas. Pero tenemos que superar el ser cristianos simplemente de nombre y ser cristianos no liberados, el ser simplemente cristianos intelectuales convencidos de una doctrina, o simplemente cristianos que están convertidos a medias y no están realmente renacidos, pero más aún, cristianos que solo quedan en la primera fase de su conversión y en un renacimiento. Debemos llegar a ser cristianos bautizados por el Espíritu Santo cada día. No basta con ser un cristiano no liberado, un cristiano convencido o solamente convertido a medias o haber experimentado un renacimiento que se ha detenido por mirar las faltas de otros, las propias, y estar constantemente pensando en las cosas que nos ocurren en vez de mirar a Jesús. Hay que avanzar y permitir que cada día el Espíritu nos bautice, para que cada día el Espíritu nos cambie
nos transforme. ¿Sabes? Esta tarea no es fácil. Rendirse a la obra del Espíritu Santo cada día, un día, otro día, otro día, otro día, a lo largo de la vida, a lo largo de cada año de nuestra existencia. No es fácil. Pero como bien dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Persevera en entregarte al control del Espíritu cada día. Confía en el Señor y Él hará. Feliz día junto a Jesús.